El comienzo del silencio, cuando la vida golpea en lo más profundo. Eduardo Yáñez, uno de los actores más emblemáticos del cine y la televisión mexicana, conocido por su temperamento fuerte pero también por su entrega total al arte, siempre ha sido una figura pública rodeada de misterio. Desde sus inicios en las telenovelas de los años 80 hasta su proyección internacional en producciones de Hollywood, Yáñez ha construido una carrera sólida y un legado artístico que pocos han igualado. Sin embargo, detrás de los focos, de las entrevistas y del brillo de los premios, siempre ha habido una parte de su vida que ha permanecido lejos del escrutinio público: su salud. En los últimos años, los rumores sobre el estado físico y emocional del actor se intensificaron. Fotografías donde se le veía notablemente más delgado, con el rostro demacrado y una expresión distante, comenzaron a circular en redes sociales. Los fans, preocupados, preguntaban sin cesar: ¿qué está pasando con Eduardo Yáñez? Pero ni él ni su representante dieron declaraciones claras. El silencio, en este caso, hablaba más fuerte que las palabras. Todo cambió un martes por la tarde, cuando la revista TV Notas, conocida por sus investigaciones en el mundo del espectáculo, publicó un artículo titulado «Eduardo Yáñez enfrenta su lucha más dura, un diagnóstico que cambia todo». La noticia corrió como pólvora. Los medios digitales replicaron el titular. Los noticieros de farándula abrieron con la misma frase, y los internautas se sumergieron en debates y suposiciones. Nadie sabía con exactitud cuál era el diagnóstico, pero todos temían lo peor. Fue entonces cuando, en un acto de valentía y amor filial, apareció en escena Eduardo Yáñez Jr., hijo único del actor. A pesar de su distanciamiento mediático con su padre, su testimonio fue claro, contundente y emotivo. En una entrevista exclusiva para el canal Despierta América, Yáñez Jr. rompió el silencio. «Mi padre está enfrentando una enfermedad complicada. Es real. No queremos compasión, solo respeto y espacio para que él pueda enfocarse en su recuperación». Estas palabras confirmaron lo que todos temían. El diagnóstico era real, y no se trataba de un simple cuadro de estrés o agotamiento. Las especulaciones apuntaban hacia enfermedades como el cáncer de páncreas, el Alzheimer precoz o una enfermedad neurodegenerativa avanzada. Aunque no se mencionó el nombre específico del padecimiento, el tono del hijo del actor y la seriedad del comunicado dejaban entrever la gravedad de la situación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Celebridades como Lucero, Sebastián Rulli, Victoria Rufo y Araceli Arámbula escribieron mensajes conmovedores en sus cuentas de Instagram y Twitter. «Estamos contigo, Lalo. Eres un guerrero», escribió Rufo, con quien Yáñez compartió pantalla en varias ocasiones. El cariño del público no se hizo esperar. Fanáticos de todas las edades recordaron sus escenas más icónicas, desde su papel en Destilando Amor hasta su aparición en The Punisher, serie estadounidense que lo proyectó más allá de las fronteras mexicanas. Sin embargo, mientras el mundo hablaba y expresaba apoyo, en el núcleo más íntimo de Eduardo, el caos y el miedo eran reales. En palabras del propio Eduardo Yáñez Jr., «Mi padre siempre ha sido un hombre fuerte, el que nunca se queja. Cuando recibió la noticia no dijo nada durante varios minutos. Solo bajó la cabeza y respiró profundo. Lo miré a los ojos, y ahí entendí que él ya sabía que algo no estaba bien». Durante los meses previos al diagnóstico, Eduardo había tenido episodios de dolor crónico, cansancio extremo y pérdida de peso. Los médicos atribuyeron inicialmente los síntomas al estrés laboral acumulado, dado que el actor participaba simultáneamente en un proyecto de televisión, una obra de teatro, y había firmado un contrato para una película. Su ritmo de vida no tenía pausas, pero su cuerpo comenzó a gritar señales que no se podían ignorar. En un chequeo de rutina, un análisis más profundo reveló una anomalía. Fue entonces cuando se le recomendó realizar estudios complementarios, resonancias, biopsias y exámenes genéticos. Eduardo, aunque escéptico, aceptó,
En el fondo, según confesó su hijo, tenía miedo. Miedo a que ese silencio corporal se convirtiera en una sentencia, y así fue. Cuando nos llamaron al consultorio para darnos el resultado, él me pidió que lo acompañara. Me apretó la mano mientras el médico explicaba todo con tecnicismos. Yo veía cómo la mirada de mi padre se perdía en algún punto lejano de la pared blanca, como si dejara de escuchar, como si su mente ya estuviera en otro lugar, aceptando algo que no quería escuchar. Recordó con voz entrecortada Yáñez Jr. La escena conmovió incluso al personal médico, quienes reconocieron que, a pesar de ver casos similares a diario, era imposible no empatizar con figuras públicas que se ven obligadas a procesar su dolor en silencio, sabiendo que en cualquier momento todo puede filtrarse a la prensa. Eduardo salió del consultorio en silencio, sin decir una sola palabra. Subió al coche y miró al horizonte durante más de 10 minutos antes de arrancar. Ese día cambió todo. Canceló proyectos. Dejó entrevistas pendientes. Su equipo de representación emitió un comunicado escueto, donde se mencionaba que el actor se retiraría temporalmente de la vida pública para enfocarse en su salud. Pero los detalles, como siempre, quedaron en la penumbra, hasta que su hijo rompió el muro. La relación entre Eduardo Yáñez y su hijo ha sido una montaña rusa emocional durante décadas. En el pasado, ambos protagonizaron desacuerdos públicos, distanciamientos prolongados y declaraciones que dejaron huella. Sin embargo, la vida y sus giros inesperados a veces tienen la virtud de unir lo que parecía roto. Lo que nos está pasando ahora, este diagnóstico, nos ha vuelto a juntar. Nos hemos perdonado en silencio. No se trata de olvidar, sino de reconstruir desde lo que queda. Él me necesita y yo estaré a su lado, pase lo que pase, confesó Eduardo Jr. en una entrevista reciente para Ventaneando. Mientras tanto, los medios siguen especulando sobre la naturaleza exacta del mal que aqueja al actor. Algunos aseguran que podría tratarse de un tipo raro de linfoma que afecta el sistema linfático y compromete la respiración y el metabolismo. Otros hablan de una enfermedad autoinmune que ataca su sistema nervioso central. Nada ha sido confirmado oficialmente, pero el deterioro físico, cada vez más evidente, alimenta todas las teorías. En una de sus últimas apariciones públicas antes de retirarse, Eduardo asistió a una entrega de premios en Los Ángeles. Lucía notablemente más delgado, con la voz baja y un semblante diferente. Cuando un periodista le preguntó si todo estaba bien, él respondió: «Estoy vivo, y eso ya es bastante». Una frase breve, pero que escondía una verdad profunda. Los fans no han dejado de enviar cartas, videos y mensajes. Una joven llamada Mariana, de Puebla, compartió un video donde se la ve llorando mientras dice: «Eduardo, crecí viendo tus novelas. Mi abuela también te adoraba. Ahora ella ya no está, pero cada vez que te veo, la recuerdo. Por favor, no te rindas». Este video se viralizó en TikTok y llegó al equipo de prensa del actor, que lo mostró en privado. Según fuentes cercanas, Eduardo no pudo contener las lágrimas al verlo. A medida que la noticia se expande, también crece el clamor por saber más, por entender qué pasa realmente. Pero quizás lo más importante no es el nombre del diagnóstico, sino la lección que deja. Incluso los ídolos más fuertes son humanos. También tiemblan, también lloran, también se enfrentan a lo inevitable. Y Eduardo Yáñez, a sus 64 años, enfrenta uno de los capítulos más duros de su existencia. No ante las cámaras, no en el set, sino en la vida real. Una vida que ahora se reduce a momentos sencillos: mirar el atardecer, escuchar la voz de su hijo o recibir el cariño genuino de un fan. La lucha apenas comienza. Pero al menos no está solo. La lucha silenciosa, entre hospitales, esperanzas y reconciliaciones. Los días posteriores al anuncio del diagnóstico marcaron un antes y un después en la vida de Eduardo Yáñez. Aunque la prensa y el público seguían sin conocer el nombre exacto de la enfermedad, era evidente que el actor se enfrentaba a una etapa crítica. Los rumores sobre tratamientos experimentales
visitas a clínicas especializadas en Estados Unidos y largas sesiones de quimioterapia comenzaron a tomar fuerza en los medios de comunicación. Pero el círculo íntimo de Eduardo se mantuvo firme. No daremos detalles, no es morbo, es respeto. Sin embargo, lo que sí se supo es que el actor se trasladó discretamente a una clínica privada en Houston, Texas, conocida por sus tratamientos avanzados contra enfermedades oncológicas y degenerativas. Fuentes médicas confirmaron que Yáñez estaba en manos de un equipo interdisciplinario, incluyendo oncólogos, neurólogos y psicólogos clínicos. Las primeras semanas estuvieron marcadas por pruebas intensas, monitoreos continuos y, sobre todo, incertidumbre. El primer mes fue el más duro, comentó una persona cercana a la familia, quien pidió permanecer en el anonimato. Hubo noches en las que Eduardo no podía dormir del dolor, y no solo físico. Era el peso emocional. Él es un hombre que siempre controló todo, incluso su imagen. Verse vulnerable, conectado a sondas, siendo ayudado por enfermeros. Fue devastador para él, pero su hijo estuvo ahí, a su lado, todo el tiempo. La relación entre padre e hijo, que en el pasado estuvo marcada por conflictos mediáticos, parecía haberse transformado en algo más profundo, más honesto. Eduardo Yáñez Jr., conocido por mantenerse alejado del foco de la prensa, asumió el papel de cuidador, acompañante y, según sus propias palabras, amigo, por primera vez en mucho tiempo. En una emotiva entrevista para el programa Hoy, Yáñez Jr. compartió: «Vi a mi padre llorar por primera vez, no por una pérdida amorosa, no por un problema económico, sino porque sentía que su cuerpo lo estaba traicionando. Me dijo, no me da miedo morir, me da miedo no poder despedirme bien de la gente que amo». Estas palabras marcaron profundamente a los seguidores del actor, quienes comenzaron a enviar cartas manuscritas, mensajes virtuales y videos de apoyo. Muchos fanáticos contaron cómo Eduardo había sido una figura paternal para ellos a través de sus personajes. El hombre justo, el amante apasionado, el héroe trágico. Uno de esos videos fue reproducido durante una de sus sesiones de fisioterapia. Se trataba de una niña de solo 12 años, quien decía: «Mi mamá ve tus novelas desde antes que yo naciera. A veces nos sentamos juntas a verlas. No te rindas, Eduardo, eres parte de nuestra familia». El actor, emocionado, según testimonios de enfermeras presentes, no pudo contener las lágrimas. «No me imaginé que aún le importara a tanta gente», dijo. Mientras tanto, el tratamiento avanzaba. Las sesiones médicas eran extenuantes, y en ocasiones su cuerpo no respondía como se esperaba. Hubo una semana crítica en la que debió ser trasladado a cuidados intensivos por una complicación respiratoria. Ese fue el punto más oscuro del proceso. Los médicos se vieron obligados a suspender momentáneamente el tratamiento principal para estabilizar sus signos vitales. Durante esos días, su hijo no se movió de la clínica ni un solo minuto. Algunos amigos cercanos, como el actor César Évora y la actriz Leticia Calderón, se comunicaron con él por videollamada. «Hermano, no estás solo. Todos te estamos esperando. No te vayas todavía», le dijo Évora, según relató luego en una entrevista para Ventaneando. Leticia, con quien compartió proyectos memorables, le envió una oración grabada y una fotografía de los dos durante una escena de amor real, acompañada por las palabras: «Aún tienes muchas escenas que vivir en la vida real». La familia también empezó a cerrar viejas heridas. Según declaraciones del propio Eduardo Yáñez Jr., algunos tíos y primos con los que su padre había perdido contacto desde hacía décadas, lo llamaron. Fue como si el diagnóstico hubiera puesto todo en perspectiva. Las peleas pasadas dejaron de importar. Lo único que queríamos era que él sintiera que no estaba solo, dijo. Una de las visitas más significativas fue la de su exesposa, Norma Adriana García, madre de su único hijo. Aunque su relación terminó en malos términos y ambos evitaron hablar públicamente el uno del otro, Norma viajó a Houston para estar presente durante una cirugía menor que Eduardo debía atravesar.
No vine por el pasado, vine porque Él es el padre de mi hijo, y sé lo que representa para Él. El perdón no es solo para el otro, también es para uno mismo, declaró brevemente a la salida de la clínica. Mientras el actor enfrentaba este proceso, los medios comenzaron a recordar sus grandes momentos. Programas especiales sobre su carrera se emitieron en televisión nacional. Televisa retransmitió varias de sus telenovelas más famosas en horarios estelares. Netflix anunció la incorporación de algunas de sus películas al catálogo de Latinoamérica. La figura de Eduardo Yáñez, lejos de apagarse, comenzó a brillar con más fuerza, como si el amor del público fuera una medicina más poderosa que cualquier tratamiento médico. Y sin embargo, el proceso era lento, impredecible. Algunos días mostraban avances. Podía caminar por el pasillo del hospital con apoyo, hacer pequeñas bromas e incluso leer guiones antiguos que conservaba en su tablet. Pero otros días eran devastadores. Náuseas, fiebre, episodios de confusión. Su hijo relató que, en una ocasión, Eduardo no pudo recordar el nombre de uno de sus personajes más famosos. Fue un golpe duro. Mi padre vive para su arte. Olvidar eso fue como una muerte simbólica, dijo. A pesar de todo, la esperanza seguía latiendo. Un día, el médico principal del equipo tratante se acercó a Eduardo con una noticia alentadora. La enfermedad había mostrado una leve reducción en su progresión. No era una cura, pero sí una señal de que la batalla no estaba perdida. Fue entonces cuando Eduardo pidió un cuaderno. «Necesito escribir», dijo. Desde ese momento, comenzó a llevar un diario íntimo, donde registraba pensamientos, emociones, sueños y, sobre todo, gratitudes. En una de las entradas, compartida luego por su hijo con autorización, se podía leer: «Si esto fuera una película, esta sería la parte en la que el héroe cae. Pero aún falta el giro final. No me voy sin dar pelea. A todos los que me aman, gracias. A los que me odiaron, también, porque cada paso me trajo hasta aquí». Estas palabras se viralizaron. Fueron compartidas por miles de usuarios en redes sociales con el hashtag #FuerzaEduardo, que se convirtió en tendencia en México, Estados Unidos, Argentina y Colombia. Pero más allá de los likes y las cámaras, en esa habitación silenciosa de hospital, un hombre luchaba con su cuerpo, con su mente y con su historia. Eduardo Yáñez no era solo el galán de telenovelas que conquistó corazones. Era ahora un ser humano enfrentando su vulnerabilidad con la misma intensidad con la que interpretó cada personaje. Un guerrero que, a pesar del dolor, aún encontraba fuerza en una mirada, en una carta, en un abrazo. Y como dijo su hijo con voz firme y segura: «Mi padre no está muriendo. Está aprendiendo a vivir de nuevo, en otro ritmo, en otro idioma, pero con el mismo corazón». El renacer de una leyenda, legado, redención y un futuro con esperanza. Cuando el mundo pensaba que Eduardo Yáñez estaba escribiendo las últimas líneas de su historia, el actor volvió a sorprender a todos con aquello que mejor sabe hacer: resistir. No desde un guión, no frente a una cámara, sino desde la vida misma. Contra todo pronóstico médico, el protagonista de incontables telenovelas comenzó a mostrar signos claros de recuperación. Poco a poco, entre terapias dolorosas y días de silencio, su cuerpo volvió a responder. Los médicos, que inicialmente ofrecieron un panorama reservado, quedaron perplejos ante la resiliencia del actor. No es común ver una recuperación con este nivel de determinación. Él no solo está recibiendo un tratamiento físico, está luchando con el alma. Y eso, aunque suene a cliché, marca la diferencia, afirmó uno de los especialistas del centro médico en Houston. Una de las claves del avance fue el fortalecimiento del vínculo con su hijo. Lejos de los escándalos del pasado, ambos encontraron en esta experiencia una nueva forma de comunicarse. Eduardo Yáñez Jr. decidió mudarse temporalmente a un pequeño departamento cerca de la clínica para poder estar disponible las 24 horas del día.
Cocinaba para su padre, lo ayudaba a levantarse, e incluso le leía libros cuando éste no tenía fuerzas para hacerlo por sí mismo. La relación, que una vez fue definida por distancias emocionales, ahora se consolidaba como una complicidad nueva, nacida del dolor. En una emotiva publicación en redes sociales, Yáñez Jr. compartió una fotografía inédita. Él sentado al lado de su padre, ambos abrazados, sin decir una palabra. El pie de foto decía: «Ya no importa lo que pasó. Solo importa que seguimos aquí». La reacción fue inmediata. Celebridades, colegas, fanáticos y periodistas comentaron la publicación con miles de mensajes de apoyo y solidaridad. Algunos incluso compartieron anécdotas personales de cómo las actuaciones de Eduardo les habían inspirado en momentos difíciles. Fue entonces cuando algo cambió en el propio actor. Decidió que su enfermedad no sería un final, sino una transición. A los pocos meses, ya con una condición estable y signos de mejoría, Eduardo solicitó autorización médica para volver gradualmente a trabajar. La noticia dejó atónitos a sus colegas y al mundo del espectáculo. ¿Cómo era posible que, después de semejante diagnóstico, el actor estuviera considerando regresar al set? Pero quienes lo conocen sabían que Yáñez nunca fue de seguir los caminos esperados. Su necesidad de actuar no era vanidad ni necesidad financiera, era vida. No quiero morir entre paredes blancas. Quiero que, si este es mi último acto, sea el más honesto de todos, dijo en una videollamada con su representante. Fue entonces cuando comenzó a gestarse un proyecto que marcaría su regreso. Una serie biográfica donde él mismo interpretaría a un actor veterano que, tras ser diagnosticado con una enfermedad terminal, decide reconciliarse con su pasado, con su hijo y consigo mismo. El guión, escrito por un joven dramaturgo mexicano, parecía haberse inspirado en su propia vida. Cuando lo leí, supe que ese personaje era yo. No podía decirle que no, confesó Eduardo. Las productoras comenzaron a interesarse en el proyecto, y no pasó mucho tiempo antes de que se confirmara la participación de Yáñez. La filmación fue programada cuidadosamente, con descansos estratégicos, apoyo médico en el set y un equipo emocionalmente comprometido. La noticia recorrió América Latina y Estados Unidos. Eduardo Yáñez volvía al ruedo, esta vez como él mismo. Mientras tanto, su diario personal, iniciado durante su etapa más crítica en el hospital, se convirtió en un libro en proceso. Titulado tentativamente Más allá del personaje, el texto relata sus pensamientos, sus miedos más íntimos y su proceso de sanación. Fragmentos filtrados por su hijo generaron una ola de emoción. En uno de los pasajes más conmovedores, Eduardo escribe: «A veces el mayor papel que te toca interpretar es el de ser humano, y no hay director, ni guión, ni ensayo que te prepare para eso». La editorial Planeta confirmó que se encontraba en negociaciones para publicar el manuscrito completo, lo cual podría marcar otro hito en la carrera del actor, esta vez como escritor. Pero eso no era todo. Eduardo también anunció la creación de una fundación dedicada a ayudar a actores retirados o enfermos que no cuentan con recursos para enfrentar tratamientos médicos. Bautizada con el nombre Actuar para Vivir, la organización busca brindar apoyo emocional, financiero y logístico a aquellos que, como él, enfrentan batallas silenciosas lejos de los reflectores. La iniciativa fue aplaudida por el gremio artístico. Actores como Silvia Navarro, Fernando Colunga y Keite del Castillo ya se comprometieron a donar parte de sus ingresos para apoyar la causa. En una entrevista reciente con Al Rojo Vivo, Eduardo compartió una reflexión que estremeció al público. «Pensé que había vivido todo. La fama, el amor, el odio, la caída y el renacer. Pero no, me faltaba aprender a pedir ayuda, y eso, créeme, es lo más difícil para alguien como yo». Su testimonio conmovió a miles de hombres que, como él, fueron educados bajo la premisa de la autosuficiencia, de no mostrar debilidad. El actor se convirtió sin quererlo en una figura de esperanza para quienes enfrentan enfermedades crónicas o terminales.
y no se atreven a hablar de ello. La serie finalmente comenzó a rodarse en Ciudad de México. El primer día de grabación fue emotivo. Todo el equipo guardó un minuto de silencio en honor al pasado, a las pérdidas, a los que ya no estaban. Luego, entre lágrimas y aplausos, Eduardo entró al set. Con un andar más lento, sí, pero con los ojos brillando. El director gritó, ¡acción! Y la magia comenzó. Cada escena era una catarsis. Interpretarse a sí mismo le permitió sanar heridas profundas. Hubo momentos en los que se quebró en plena toma, y el director decidió dejarlo así, sin repetir, porque la emoción era real, cruda, poderosa. Fuera del set, su vida seguía cambiando. Retomó el contacto con antiguos amigos, respondió cartas de admiradores y, lo más sorprendente, aceptó dar una charla motivacional en la Universidad Autónoma de México. Allí, frente a cientos de jóvenes estudiantes de actuación, dijo, no sueñen con la fama, sueñen con contar historias que importen, y cuando la vida les quite el aire, usen lo que les quede para decir una última verdad. El auditorio estalló en una ovación. No solo hablaba un actor, hablaba un sobreviviente, un hombre que había cruzado el umbral del sufrimiento y había vuelto con un mensaje. Vale la pena seguir, incluso cuando todo parece perdido. Hoy, Eduardo Yáñez sigue en tratamiento, porque su enfermedad, aunque contenida, no ha desaparecido. Pero ya no lo define. Ha vuelto a vivir, a trabajar, a amar. Su hijo, que lo acompaña en cada paso, dice, lo veo, y ya no veo al hombre que me daba miedo por su carácter. Veo a mi papá, y eso vale más que todo lo que perdimos antes. La historia de Eduardo Yáñez, lejos de terminar, ha encontrado un nuevo comienzo, un renacer lleno de humanidad, de arte, de redención y sobre todo, de amor.